Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Encuentro en Ciencias, esta sección que se está desarrollando en nuestra facultad para conocer el talento humano de nuestra institución. Profesores, investigadores, personal obrero, administrativo, en fin. La idea es conocernos y saber un poco de quiénes conforman la familia de la Facultad de Ciencias, antes, durante y bueno, en el futuro, quién sabe, vamos a ver con quiénes podemos seguir conectados a través de Encuentro en Ciencias. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar, o mejor dicho, no tanto una entrevista, una conversación, a la profesora María Eugenia Grillet. Ella es bióloga, es doctora, es perteneciente o adscrita al Instituto de Zoología y Ecología Tropical, el ISEC, de aquí de la Facultad de Ciencias, entre otras cosas. Investigadora, reconocida profesora y docente, y más que eso, académica venezolana. El día de hoy la tenemos aquí en nuestra sección y queremos empezar no solamente con presentarla, sino que nos hable un poco, profesora. Cuéntenos dónde nació, dónde se crió, si algo de su familia, es decir, dónde nace la historia de María Eugenia Grillet. Ok, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación y por este espacio para compartir un poquito con la comunidad de ciencias y de la UCB. Yo nazco en Caracas, ¿verdad? En 1960, pero muy pequeñita, como a los 5 años, mis papás, o sea, la familia, nos mudamos a Guayana porque mi papá era de Ciudad Guayana y nos instalamos a vivir en Puerto Ordaz, que era una ciudad que apenas estaba comenzando a desarrollarse en torno al desarrollo de la industria ferrominera, ¿no? Sí, toda la industria del hierro en ese momento, la industria metálica. De manera que allí crecí entre dos hermosos ríos, como es el Orinoco y el Caroní, muy cerca de paisajes espectaculares como la Gran Sabana y toda la Guayana venezolana. Eh, Estudié en un colegio de monjas y en bachillerato, el último año de bachillerato me vine a Caracas a estudiar mi último año en el Liceo Andrés Bello, donde después entré a la Universidad Central de Venezuela a estudiar biología. Sí, así que más o menos ese ha sido mi recorrido: Guayana y Caracas de nuevo. Regresé otra vez a mi ciudad. Ok, o sea que es más oriental que caraqueña. Sí, tengo una mezcla porque mi mamá es de los Andes, de Trujillo, mi papá de Guayana. Yo nací en Caracas en el medio, pero me crié en Guayana, o sea que tengo genes gochos, tengo mucha influencia, mucho corazón guayanés, ¿no? Sí. Ok, profe, en bachillerato, en su etapa en bachillerato, vamos a quedar un momento allí. Sus primeros pasos en las ciencias. Ahí nos encontramos con la física, la química, la matemática, la biología, evidentemente. Allí empieza ese amor por la ciencia. Le consulto. Sí, totalmente, sí. Yo tenía un profesor de biología, casualmente, que nos dio los últimos años de bachillerato, o sea, antes de yo irme, como te dije, a Caracas, pero interesante después para recordar, para comentártelo. Este profesor de biología, pues digamos que me inyectó un poquito esa pasión por esa materia, ¿no? Sí, por las ciencias biológicas. Y ya desde allí yo vislumbré que me gustaba, ¿no? La biología, toda esa exploración de los seres vivos. Mi mamá trabajaba en una institución universitaria, técnica, un politécnico, y casualmente estaba como muy asociada a profesores del área, ¿no? Y recuerdo que por viendo esa pasión por la biología, mi mamá logró conseguirme un pequeño microscopio de regalo y digamos que yo ahí empecé mis primeros pasos, mis primeros pininos, viendo una gotica de agua bajo el microscopio y allí pues entonces
familiarizándome poco a poco con lo que era la biología, ¿no? Esa biodiversidad, en ese caso microscópica. De manera tal que sí, sí fue una pasión. Cuando estudio mi último año en el Liceo Andrés Bello, también tuve una muy buena orientación con un profesor de biología, de manera que, bueno, no sé, creo que esos profesores de biología que te confieso que los nombres no los recuerdo ahorita, pero ellos inyectaron esa pasión por las ciencias biológicas y de hecho esa fue, digamos, que las materias que yo inscribí ¿sabes? En cuando me inscribí en las universidades, como primeras opciones, ¿no? Tanto en la Central como en la Simón Bolívar. Perfecto. Profesora, con la anécdota de cómo se involucró con la ciencia, con la biología, con el regalo de su mamá, podemos decir que para ser científico o para hacer ciencia, hay que ser curioso. Sí, yo creo que esa es una de es una característica muy particular y es importante porque precisamente uno es un observador, ¿no? Un observador de tu ambiente, de lo que ocurre alrededor. Como científico en general, ya seas un físico, un matemático, un químico o un biólogo, este, siempre esa observación, ese detalle que quizás se le pasa a alguien, a una persona en general que no está muy pendiente de eso, de ese mundo, pero sí, yo creo que la curiosidad es muy importante, es la búsqueda de esa pregunta o la búsqueda de esas respuestas, un poco la que guían a uno en estas carreras de ciencias básicas, ¿no? Y yo creo que es un elemento importantísimo, yo siempre le recuerdo a mis estudiantes, sobre todo cuando uno hace las salidas de campo, ¿no? Sí, observar, observar, observar y anotar, anotar, o sea, eso es muy importante. Profe, entendiendo que seleccionó las carreras científicas al momento de postularse a la universidad, entra a la universidad, sale seleccionadas para estudiar. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Ese cambio de bachillerato a la universidad, ingresar a esta casa de estudio y decir, wow, estoy aquí. Ahora, ¿con qué me encontré? Claro, claro. Inicié ese camino. Bueno, sí, primero me encontré con un ambiente académicamente muy rico. Yo entré en el año 78 a la Facultad de Ciencias, a la Escuela de Biología. Y wow, lo que sí bien recuerdo, que inclusive lo recuerdo hoy en día, tuve muy buenos profesores, ¿sabes? Desde el principio, profesores de química, física, matemática, y obviamente luego cuando me fui orientando hacia las carreras que definieron más las materias que definieron más mi orientación, o sea, al principio biología animal o zoología y después la ecología. Igual me fui encontrando con profesores muy buenos. Entonces, en primer lugar, tuve la suerte de tener una muy buena formación. Te estoy hablando de profesores que de repente estaban llegando de sus posgrados en Europa, en Inglaterra o en Estados Unidos, muy bien preparados, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como quien dice moldeando esa curiosidad que yo tenía inicialmente, ¿no? Y, digamos, fue dándole estructura a esa formación y, por supuesto, pues brindándome los conocimientos necesarios para ir orientando mi carrera, que al final me escogí la opción ecología y por allí me fui, ¿no? Sí, ahí me gradué de convención de ecología, ¿no? Sí. Ok, profe, eso primera etapa, más allá de lo académico, la vida universitaria, de venir, ya bueno, ya tenía un año aquí en Caracas cursando su quinto año, pero la vida, vamos a decirlo, de extensión cultural, de actividades, Ok. fuera de lo académico en la universidad, ¿cómo, cómo fue en su momento? ¿Cómo fueron esas También vivencias? muy rica y diversa. Digamos que también vamos a hablar de política, o sea, la universidad era un hervidero político, ¿no? Recuerdo Sí. que una de las primeras cosas que me llamó la atención es que entré un día a la facultad y había
unos compañeros en ese momento, el profesor Vladimiro Mujica, dando un discurso en unos balcones, porque bueno, era una época muy, en los años 70 era una época muy caliente, ¿no? Desde ese punto de vista. De manera que entré en contacto con la política, sí. E inclusive, bueno, del grupo de estudiantes que entramos, formamos un grupo de opinión, que inclusive participamos en actividades políticas dentro de la universidad, me refiero a sacar una revista de opinión, etcétera. Culturalmente también, pues obviamente en la Universidad Central, yo siempre me ha gustado mucho el cine, y también tenía como a veces esa duda si realmente era la ciencia o el arte la que me llamaba la atención y me escapaba a la escuela de letras allá en la UCB, me escapaba de repente, me metía en algunas clases de cine, etcétera, ¿no? Sí, de manera tal que la universidad siempre, bueno, para mí, creo que todavía hoy lo es, a pesar de todo, siempre ha sido un nido no solamente educativo, sino cultural y en general de vida. Es decir, la UCB a mí me ha dado todo, ¿no? Toda mi formación, no solamente profesional, sino también de vida y de principios y de ética, ¿no? Sí. Y todo ello lo conseguí en esos espacios de la universidad. Profe, ¿cuándo, en qué momento de ese desarrollo de estudio de pregrado inicia su etapa como docente o como formadora o como auxiliar o docente o como preparadora? ¿Cómo fue ese Sí, momento? bueno, desde muy temprano, sí. Primero fui preparadora de la materia biología animal, que es una materia que ve uno en una, digamos, en una etapa muy temprana de la carrera. Me encantaba y sobre todo en la parte práctica, ¿no? En los laboratorios, claro. Y bueno, me encantaba ir al campo a recoger muestras biológicas que luego organizábamos para los estudiantes para mostrar pues lo que el estudiante debe aprender en biología animal, que es toda esa diversidad zoológica más las características que, digamos, permiten clasificar y discriminar a esos grupos zoológicos dentro de la escala del reino, ¿no? Al reino animal. Y bueno, y de todo el árbol de la vida. Fui preparadora luego de la materia evolución y auxiliar docente, ya una materia un poquito más avanzada en la carrera y sobre todo ya con una orientación hacia la parte de ecología, como les mencioné. Y la evolución para mí también fue fantástica y maravillosa, sobre todo interactuar con el profesor Enzo Alberto León, eh, y para mí, pues la evolución es, bueno, digamos, pudiéramos decir que es la teoría, es el principio básico de las ciencias biológicas, ¿no? La evolución es esa ley que rige de alguna otra manera la evolución el cambio de los organismos en el tiempo y para un biólogo es básico, ¿no? Todos esos principios. De manera tal que allí comencé también a apreciar, ¿no? No solamente la materia, sino el enseñar esa materia, ¿no? Porque era una materia que se prestaba mucho a discusión filosófica, ¿no? De la ciencia. Y sí, más adelante pues ya pues entré digamos, a concursar como profesor, pero bueno, más adelante, ¿no? Sí. Pero digamos que en la carrera pues fui tanto profesora como auxiliar docente. Sí. Profesora, se puede ser biólogo o bióloga sin llenarse de barro, sin estar en el monte, como diríamos aquí, sin estar en, no sé, en el mar, en el lago, es decir, sin contacto con la tierra, la madre tierra. Bueno, claro, si escoges la parte, digamos, experimental del laboratorio, ¿no? Que es válido también. Yo era muy mano y zurda en el laboratorio. De hecho, recuerdo que, que cuando cursé PQ1, que es Principio de Química 1, quebré un equipo que usábamos para las prácticas. Era malísima yo, ¿no? Soy mejor en la cocina, pero no en un laboratorio. Era muy torpe.
De manera que me encantaba el campo, obviamente, y esa observación, es decir, digamos que mi escuela es más de esa historia natural, Darwin, Humboldt, de observar mucho la naturaleza, etcétera. Pero me hace recordar una anécdota. Nosotros teníamos una compañera, que no voy a decir su nombre, que ella, aunque íbamos al campo, primero ella llegaba, pero bueno, de punta en blanco, bien vestidita, ¿sabes? Y así regresaba en la tarde si hacíamos alguna práctica. Entonces decíamos, pero ¿cómo, cómo no se sucia, ¿no? Bueno, era una cuestión de principio, ¿no? De mantenerse Claro, legal para ella. Pero es rico eso, tirarse, meterse en un río, mojarse por ejemplo, colectar un insecto o alguna planta acuática. O bueno, imagínate, si vas a colectar unas muestras marinas, tienes que meterte igual, ¿verdad? O si vas a colectar algunas plantas en el campo, en el llano, tienes que, bueno, sudar, ¿no? Y correcto. caminar. Así que, pero es muy, muy agradable, el trabajo de campo es muy rico. Profesora, le tengo una consulta ya aquí hablando de esto. Si usted va a un paseo, olvídese que va a trabajar o que va a investigar. No sé, va a la colonia Tovar con la familia o va a un paseo. ¿Lo disfruta igual o está pendiente de las plantas, que si esta tierra tanto, que si esta figura, que si este animalito, que si esta planta tiene... ¿Es así? O si se puede desconectar de eso? No, sí, es así, realmente. Mi esposo se burla mucho de mí por eso, ¿no? Porque yo a veces cuando yo salgo a caminar, o más o menos frecuentemente en la semana, por rutina, para ejercicio, y a mí me gusta caminar por zonas donde hay árboles, dentro de un parque, ¿no? Sí. Y a mí, en parte, lo que me relaja, además de hacer el ejercicio, es precisamente oyendo el canto de las aves. Entonces, bueno, identificando a ese una especie tal o especie cual, o viendo si los cambios que pueden estar ocurriendo en ese parque, en esa vegetación diariamente, ¿no? Así que sí. Y si llego a un sitio nuevo, igual. Esa capacidad de observación, que es tan importante para un biólogo, ¿no? Uno no la pierde, y a veces veo cosas que no ven otros. Mira que el ave, o mira este insecto, y entonces sí, uno es un observador compulsivo. A veces eso es un poco fastidioso. Mi hija también siempre, ay mamá, tú sí eres fastidiosa, siempre pensando en lo mismo, pero no me puedo desconectar, lamentablemente. Sí, Claro. Bueno, ya es una cuestión de vida, evidentemente. sí, exactamente. Profesora María Eugenia, ok, termina esa etapa de pregrado. ¿Cómo iniciamos los estudios de cuarto nivel? Inmediatamente, o fue, o se tomó un tiempo, lo hizo aquí en el país, fue fuera del país. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, no, yo me gradué, sí, y en el 82, perdón, sí, y estuve 2 años por fuera, tratando un poquito, digamos, bueno, sabes, de hacer vida profesional, de mercado de trabajo, etcétera, pero realmente esa fue una época difícil en Venezuela, ¿no? El año 82, donde comenzó un poquito a reflejarse aspectos socioeconómicos de la situación en Venezuela. De manera tal que los empleos para biología eran muy, muy escasos, ¿no? No, muy pocos, ¿no? Y en algún momento pensamos, yo me gradué y me casé inmediatamente con mi esposo, o sea, estudiamos juntos y nos casamos, el actual esposo mío, mi esposo. Y pensábamos irnos a estudiar fuera, pero digamos que a él le surgió una oportunidad en el IBIC, y entonces él entró en el IBIC y decidimos quedarnos en Venezuela. De manera tal que, bueno, durante 2 años yo trabajé un poquito, diversos trabajos, no necesariamente relacionados con biología, y decidí hacer el posgrado, que dije, bueno, una manera de seguir conectada con la investigación, bueno, con la biología, con la investigación y con la universidad, es hacer el posgrado, y entré a hacer posgrado de ecología en la central, en la facultad, ¿no? Sí. Ok. De manera tal que, bueno, allí continué, ¿no? Empecé en el 84 y me gradué en el 92, 93, y durante todo ese tiempo pues estuve
allí en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical porque allí estaba, era como la sede del posgrado de ecología, ¿no? Sí, de Profesora, manera que nunca me desconecté de la UCB. claro. Profesora, ¿por qué ecología? Bueno, porque precisamente me llamaba la atención la diversidad de organismos vivos en de los organismos vivos en la naturaleza y qué determinaba esa biodiversidad, o sea, los cambios, los patrones de biodiversidad, qué factores ambientales, climáticos y más adelante sociales, porque de alguna otra manera lo social también es un factor ambiental, podían determinar esa mayor o menor diversidad en distintos ambientes, ¿no? De manera tal que eso es la ecología, es esa interacción entre los organismos, entre sí, y la interacción de esos organismos con lo que les rodea, el ambiente, de manera que esa fue mi orientación, me interesaba eso. Obviamente después tú vas como afinando, bueno, ok, ¿qué preguntas quieres responder? Y quizás buscas un sistema para tratar de responder esas preguntas, ¿no? Y ese sistema que encontré a la larga fue comunidades de insectos, y dentro de esos insectos, insectos con importancia médica, ¿no? Pero he podido seleccionar otro sistema, plantas o, bueno, en verdad me llamaban más la atención los animales que las plantas. Pero, por ejemplo, yo hice mi tesis de pregrado con peces, comunidades de peces en Ok. comportamiento animal, que también requiere de mucha observación, con el profesor Luis Leví. Luego, pues, en el pregrado, aunque iba a empezar a trabajar con mamíferos también, un poco ecología y dinámica poblacional de mamíferos, al final terminé trabajando con ecología poblacional y ecología de comunidades de insectos acuáticos, sí. Ok, entonces la línea de investigación que ha trabajado después, pues evidentemente como académica, investigadora, es la que nos acaba de explicar, Sí, que la última. recientemente nosotros publicamos un hallazgo importante de donde usted participó o participa, me imagino que una investigación que continúa junto a un equipo de trabajo, que es con un mosquito que posiblemente sea transmisor de la malaria. ¿Es así? ¿Nos puede hablar un Sí, poco de ese hallazgo? Un poco, sobre todo con un lenguaje que lo pueda entender el que no es biólogo o el que no es científico. La importancia claro, de ese claro. hallazgo. Sí, sí, bueno, como te dije, yo comencé a trabajar con insectos acuáticos, y que tienen importancia médica porque digamos que entré al laboratorio de biología de vectores, donde terminé haciendo mi tesis doctoral en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical bajo la dirección del profesor Roberto Barrera. Ok, eh, de manera tal que allí comencé a trabajar con mosquitos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque era la línea principal de investigación de ese laboratorio, de nuestro laboratorio desde que se fundó, y esos insectos de importancia médica, o sea, transmisores de parásitos o virus, ¿no? Desde ese momento, pues, desde el año 94 que yo entré como investigadora principal, profesional asociado a la investigación, o sea, profesional, no recuerdo. Bueno, fue un cargo de una manera, una forma como entramos en algún momento varios ok. en esa época, en el año 94 al Instituto de Zoología y Ecología Tropical. Comencé a trabajar con insectos de importancia médica en ese laboratorio. De manera tal que desde ese momento hasta el día de hoy, esa es mi área de investigación. Igual, traducir lo que había hablado de la ecología. ¿Cuáles son los factores que determinan la emergencia o la reemergencia de infecciones transmitidas por insectos vectores, que son muy importantes hoy en día? La malaria siempre ha sido una parasitosis muy importante en Venezuela y en las áreas tropicales. También, pues, trabajo con arbovirosis, que son virus transmitidos por mosquitos, como el dengue, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, hablando entonces ahora de malaria, ¿no? Desde el año 2022 comenzamos un estudio en el área, en Bolívar, en el estado de Bolívar, que es el principal área de transmisión de malaria en Venezuela, y entre el 2016 y el 2021, casi 22,
fue la primera área de transmisión en toda Sudamérica. ¿Qué ocurría o qué ocurre en esa área? Pues hay mucha minería que de extracción de oro a cielo abierto. Eso significa que el oro se busca en el terreno, se socava el terreno, ¿verdad? Pero previamente se deforesta, ¿no? Entonces hay una transformación ahí ambiental, removiendo cobertura vegetal, generando unas grandes piscinas, que es donde el minero llega y comienza a socavar el terreno para buscar el oro, ¿no? Esas piscinas luego son, digamos, abandonadas por el minero y en su búsqueda de otra zona donde buscar oro. Y estas son colonizadas por estos insectos, los mosquitos, ¿verdad? Y precisamente en esa, digamos, migración del minero a lo largo de dentro de ese bosque, ese mosquito digamos que va a la par del minero, viviendo y desarrollándose porque el mosquito se alimenta de sangre, Claro, ¿verdad? Y esa sangre del minero es apetecible para algunas especies, pero precisamente en esa zona circulan mucho los parásitos causantes de la malaria, que son especies de Plasmodium, el género es Plasmodium. Y nosotros estamos haciendo un estudio del 2022 tratando de entender cuáles son esos factores precisamente ambientales que condicionan y determinan que haya más malaria en esas zonas transformadas por el minero. ¿Qué favorece a la ecología del mosquito? Esa transformación ambiental. Y también, obviamente, si esa transformación ambiental favorece o disminuye la biodiversidad de estas especies de mosquitos. Entonces, bueno, en esa búsqueda encontramos una especie nueva, un registro nuevo para el país, que aunque ya había sido mencionada y identificada del lado del estado Roraima en Brasil, por primera vez se identifica y se registra en Venezuela, pero lo que más también nos sorprendió de nuestro hallazgo es que la encontramos infectada con una especie de Plasmodium, Plasmodium falciparum, que es el causante, uno de los causantes principales de malaria en esa zona. Una malaria es la malaria más fuerte, más grave, que inclusive ok. te puede matar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por eso es que el hallazgo ha sido muy importante, puesto que eso indica que puede haber nuevas especies involucradas en la transmisión de malaria más allá de las tradicionalmente descritas, y posiblemente es precisamente esa transformación ambiental la que está promoviendo la emergencia de esas nuevas especies. Y eso es un poco lo que buscamos en este estudio, ¿no? Cómo esa transformación ambiental puede estar cambiando el panorama epidemiológico de enfermedades, entre ellas la malaria, ¿no? Sí. O De sea allí que la importancia. podríamos, una especulación, evidentemente, para alguien como yo que no sabe de la materia, Claro, sí, no. pero se podría estar hablando de una evolución del parásito o de la enfermedad, Bueno, dado de las consecuencias ambientales, la transformación ambiental causada claro, por el ser humano, por supuesto. claro, Una adaptación quizás esa es la palabra. Perfecto, ok, muy bien, sacaste bien. Esa es la palabra, adaptación. Es decir, la adaptación es producto de la evolución ocurre por adaptación de los organismos. Pero digamos que ubiquémoslos en una etapa temporal o cronológica más de la ecología más que de la evolución, ¿sabes? Porque para la ok, evolución se requiere. Digamos que en esa cronología ecológica, exacto, podemos hablar de los últimos 30 años, que es más o menos, de hecho ahorita hace rato estaba viendo unos datos porque estamos escribiendo un artículo. O sea, desde el año 90 hasta hoy en día, en esa zona ha habido una transformación ambiental tan importante que precisamente hay nuevas especies que han tomado más relevancia con respecto a las que ya existían. Entonces, ¿eso es por qué? Porque esas especies nuevas, o sea, nuevas que de repente estaban en otro lado y ahora colonizan estos ambientes, porque son especies que se adaptan a esas nuevas condiciones. ¿Me ok, explico? Por ejemplo, esta especie no sabemos dónde se cría, dónde coloca los huevos el mosquito, la hembra mosquito, pero es muy posible que esté asociada con esos pozos que te dije de la minería. claro, Es como que ese minero, yo lo hago un símil, es como que le va colocando una alfombra a los mosquitos en el bosque, ¿no? Le va abriendo el camino en el bosque a los mosquitos. Mosquitos muy particulares, especies muy particulares adaptadas a esos ambientes perturbados, ¿no? correcto.
O sea, un poquito de bosque, pero también un poquito de área abierta, una vegetación de borde, etcétera. Entonces, lo que ha ocurrido, para responder tu pregunta, es sí una adaptación. Lo que está ocurriendo es un reemplazamiento de nuevas especies por especies nuevas. Hay un cambio en la biodiversidad, claro, disminuye la diversidad de especies asociadas a bosque y comienzan a aparecer nuevas especies más asociadas a esos ecotonos, a esas zonas de transición que es el bosque, área abierta que genera el minero. ¿Sí? Ok, Entonces, sí, ese es el problema, que las transformaciones ambientales están produciendo cambios que a la larga pueden ser no benéficos para nuestra salud en este caso, ¿no? ok, profesora. Es importante, mm, quería profundizar en este tema porque nos llamó la atención aquí al equipo que estamos produciendo estos espacios, porque, claro, un mosquito se reproduce de una manera tan fácil, bueno, digo yo tan fácil, son millones y millones de mosquitos que debe haber allí, pero también nos preocupaba el tema y por eso le pregunté lo de la ecología, porque, ok, está ocurriendo ese fenómeno, pero también está un fenómeno de maltrato a la tierra a nivel de la biodiversidad de la región, evidentemente por la minería, pero así como está la transformación de estos mosquitos, está la transformación de toda una biodiversidad allí presente. Y que eso afecta a Claro, la ecología y todo lo que claro, claro. tenemos. Qué lindo ejemplo. Y fíjate, tú captaste. Es decir, digamos que veámoslo al revés. O sea, si tuviéramos nuestro bosque completo y biodiverso, e inclusive de especies de mosquitos, los problemas ambientales y los problemas de salud, como es una infección, como es la malaria, no se presentarían. ¿Lo es? De manera tal que cuando removemos vegetación o bosque y bajamos la biodiversidad de todos los organismos, incluyendo diversidad de especies de mosquitos, se favorecen son especies de mosquitos que de repente les gusta la sangre humana, Ok, porque los otros, te voy a poner un ejemplo, todos los demás a veces se alimentan de otros animales, pero hay especies que son afines a la sangre humana y casualmente esos son los vectores, ¿no? Entonces, esos, digamos que son especies perjudiciales y aquí me estoy metiendo en un problema, no me gusta hacer ese señalamiento, es decir, porque, bueno, el mosquito simplemente está cumpliendo un ciclo de vida, necesita el recurso sangre para desarrollar sus huevos, ¿no? claro. Eh, es una coadaptación del parásito con ese mosquito para, para completar su ciclo de vida. Pero digamos que entonces, lamentablemente, esa disminución de la biodiversidad favorece el aumento y la abundancia de pocas especies que dominan en esos ambientes transformados y esas especies que dominan son especies transmisoras de enfermedades. Por eso es que el bosque actúa como un escudo protector para favorecer, para conservar la biodiversidad, para regular nuestro clima y para, digamos, promover la salud de los humanos que viven alrededor de ese bosque, incluyendo las comunidades indígenas. Precisamente acabamos de publicar otro artículo que te lo voy a pasar para que lo menciones, Por favor. donde precisamente demostramos que en toda la cuenca amazónica, en los 9 países, precisamente las zonas donde menos se ha deforestado y donde casualmente esa menor deforestación es porque viven comunidades indígenas, es donde menos problemas de malaria y de otras infecciones transmitidas por insectos como chaga, leishmaniasis, e inclusive infecciones asociadas con clima, porque esos bosques perturbados tienden a quemarse más, ¿ok? Ok, Y con el aumento de la temperatura, esos bordes de bosque, pues hay cada vez más fuegos en el Amazonas. Y eso genera un humo y un ambiente que genera enfermedades respiratorias, ¿no? Y enfermedades asociadas sí, enfermedades respiratorias en general. Bueno, lo que demostramos es eso, que en las áreas donde ese bosque está más conservado, hay menos enfermedades respiratorias, menos malaria, menos chaga, menos leishmaniasis. De allí la importancia de conservar nuestros bosques y en particular ese Amazonas que es tan importante, ¿no? Sí. correcto. Fíjese que, bueno, en 5 minutos que estamos hablando del tema, podemos encontrar la importancia de cómo naturaleza tiene un ciclo perfecto de interconexión, que cuando el ser humano, pues evidentemente interviene allí de forma dañina, bueno, ocurre
lo que vemos en el mundo hoy. Voy a globalizarlo con lo que definen como cambio climático, pero bueno, eso aborda mucho, otras cosas más. Profesora, ya para ir cerrando esta interesante conversación, yo le dije al principio que queríamos conocer un poco con un tipo de respuesta más corta. Por ejemplo, ¿a usted le gusta bailar? ¿Qué música le gusta? Sí, bueno, soy melómana, me gusta mucho la música, pero la buena música, principalmente centrada en jazz, rock y, digamos, música clásica, ¿no? Digamos que, pero me gusta una buena salsa de los años 70, 80, ¿sabes? Ok. La, la salsa con la que crecí en la UCB bailando. Y sí, me gusta eso, la salsa de esa época, ¿no? Sí, sí. Profe, habló al principio de la conversación sobre su gusto por las artes, el tema del cine, eh, películas. Es de ir al cine? ¿Le gusta? ¿Todavía Sí, conserva ese sí. gusto? Sí, claro, uno hoy en día va menos al cine que antes. Digamos que yo antes, digamos, compartía mi vida entre la UCB y la Cinemateca Nacional allá en Caracas cuando estaba en la sede del Ateneo. Eran como, bueno, mis dos espacios, ¿no? Salíamos de la universidad corriendo para la Cinemateca porque había funciones a las 5, a las 6 y siempre había ciclos de cine de arte muy, muy importantes. Hemos perdido eso en Caracas, lo único, digamos, todavía circuitos que quedan un poquito ahí en el Trasnocho en el Rómulo Gallegos ahí en Altamira. Pero sí, me gusta el buen cine europeo, americano, donde se haga, ¿no? Sí, sí. Sí, cine de autor, cine de ensayo, pero claro, entonces se ha tornado más a ver cine en casa, ¿verdad? Pero entonces acostumbro a ver buenas películas en alguno de estos streaming y Correcto. digamos, unas en que uno ve ahora televisión y series dramáticas. Soy una fanática de los thrillers, sobre todo los nórdicos, se hacen muy buenos series de thriller en Dinamarca Sí, y correcto. en Noruega, en Finlandia, entonces me encantan eso. De manera que sí, sí, me gusta mucho ver cine, ¿no? Y sí, sí, Profesora, es de leer. No hablo de biología, sí. hablo de Ah, otra ok, cosa, ok. cualquier otro tema. Sí, sí, bueno, he sido muy buena lectora desde mi comienzo de carrera, desde que comencé a formarme en la universidad y antes, te confieso, leía muchísimo más literatura. Este, la ciencia compite con eso, con esa lectura, lamentablemente. Pero y digamos que pasé por una etapa donde lo único que leía era artículos separata que los Claro. llamamos nosotros, pero ya es artículos y en esta última etapa he vuelto otra vez a tratar de leer más, ¿no? Sí, impulsado por mi hija se dedicó precisamente a las letras, a la filosofía de las letras, entonces ella me regaña cuando no estoy leyendo un libro que no sea ciencia, y nos está recomendando todo el tiempo, léanse esto, léanse el otro, de manera que sí, actualmente estoy leyendo una novela basada en la vida real, o sea, es como más un ensayo muy bueno de una escritora periodista argentina, Leila Piñeiro, sobre la vida de un personaje de Argentina en la época de la dictadura militar. Digamos que los temas, ese tipo de temas actualmente, quizás por nuestra situación en Venezuela, me llama mucho la atención, pero obviamente ahorita estoy leyendo muchos autores colombianos y de manera que sí, me gusta mucho la literatura, sí, las novelas, etcétera. Profesora, si en este momento tuviera que elegir ¿Una qué? ¿Comida? una comida, ¿qué le gustaría comer en este momento? Usted me gusta esta comida venezolana, asiática, no sé, lo que usted le Ah, gusta. ok, ok. Bueno, de Venezuela me encantaría un asopado de mariscos en una playa rica de la isla de Margarita. Por ejemplo, en Pedro González o una de esas, me encanta. Me encanta el asopado, pero que se hace allá, ¿no? Sí. O es su equivalente guayanés. Sabes que nosotros en Guayana tenemos Ajá. un asopado. ¿De dónde eres tú?
de aquí de Caracas, por eso Ah, no, le- entonces no conoces el asopa, se llama pelado, ok, pelado de gallina, pelado de pollo, que es un arroz un arroz con pollo, pero un arroz que queda aguadito, así mi papá lo preparaba fenomenal, ¿no? Entonces, eso ahorita me provoca eso, ahorita que me llama la atención. Pero de por sí me gusta mucho la comida, digamos, asiática, ¿sabes? De tailandesa, coreana, vietnamita, que ahorita están muy de moda, ¿no? Sí. Me ok. gusta sobre todo la comida oriental, sí, sí. Profesor, un dulce para salir de la dieta y el régimen. Ah, una buena milhoja o un buen profiterol de la Mozart, profiterol de la Mozart o una buena milhoja por Profe, ejemplo, del Manubio. Aquí haciendo ajá, propaganda. sí, 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 no se preocupe. Profe, Okay. un lugar de Venezuela y un lugar fuera de Venezuela que le haya impactado o que le guste, o que usted diga, oye, extraño esto de Venezuela o quisiera ir, volver a tal lugar que me impactó, me gustó, lo disfruté muchísimo. Sí, sí, bueno, de Venezuela extraño la Gran Sabana. Solía ir, dejé de ir en el 2013, tuvimos un proyecto, tuvimos como 10 años un proyecto trabajando allá, así que era una delicia, ¿entiendes? De Claro, combinar trabajo en ese ambiente espectacular, ¿no? De manera que hace muchos años que no voy a la Gran Sabana. Extraño mucho esa zona, los ríos y todo. Tuvimos unos proyectos trabajando con insectos de río, entonces era riquísimo, ¿no? Otra, ya te lo comenté, Margarita, extraño también ir a una buena playa en Margarita ahorita, en estos momentos. Y fuera, pues, soy muy citadina, me gustan mucho las grandes ciudades, ¿no? Y bueno, París en particular es una ciudad que me encanta, ¿sí? Siempre que puedo volver, mi hija vive en Francia, de manera que siempre que la voy a visitar es una buena excusa para ir a París, aunque ella ya no está viviendo ahorita en París, pero eh, este, algunas, digamos, ciudades de Europa que aún no conozco, ¿no? Pero sí, eso. Eso es lo que extrañaría ahorita. perfecto. Profe, ahora sí ya nos vamos a despedir. Primero quería agradecerle por su tiempo, por dedicarnos este espacio. Sabemos que es una persona ocupada, que está en un proceso de investigaciones. En ese caso, bueno, le queríamos en nombre de la Coordinación de Extensión, de las autoridades de la Facultad de Ciencia, agradecerle su tiempo. También queríamos saber, bueno, no, esto ya es una curiosidad mía. Si llega a venir a Venezuela a un proceso de investigación o a visitar la universidad, por favor háganoslo saber para poder entonces quizás hacer un encuentro ya presencial de tipo de entrevista o encuentro sobre todo más enfocado en el área de la investigación que usted desarrolla. Claro, claro. Sí, un poco para comentarte, yo me jubilé en el 2020, Sí, 2021 salió mi jubilación, sí. Y en verdad, digamos, dejé el país en el 2023, pero todavía, o sea, yo tengo la condición de jubilada activa muy súper. asociada al instituto y sigo dictando posgrado, por ejemplo. Ahorita acabo de terminar un curso de posgrado, no he corregido, me falta corregir que no me oiga mi coordinador Renato. Este, de hecho ahorita acabo de venir de Venezuela en agosto porque en julio presentó una estudiante mía de doctorado, del doctorado allí de ecología, de manera que sigo dirigiendo estudiantes, sigo dictando posgrado principalmente, porque es más difícil dictar el pregrado desde lejos, ¿verdad? Sí, De manera que sí, y tengo un proyecto de investigación que lo estamos terminando ahorita, ¿no? Desde el 2022, un proyecto de investigación con sede allá en el instituto, de manera que yo sigo manteniendo asociada a mi instituto y a la UCB. También doy clases en medicina tropical en los posgrados y en los diplomados de allá. Y estoy muy asociada también con la Academia de Ciencias, ¿no? Porque soy individuo de número y bueno, estoy allí todo el tiempo trabajando con la academia. Sí, apenas tengo, en los primeros días del año que viene voy a Venezuela y entonces te voy a hacer una visita. claro que sí. Nosotros vamos a estar encantados y poder ampliar un poco entonces ya conversar y Claro. ampliar pues, la Y, información. sí, y te agradezco mucho el espacio, los felicito por este formato. Yo he visto algunos de los videos, de las grabaciones de mis compañeros.
es una linda manera de interactuar, ¿verdad? Entre nosotros, de conocernos y de dar a conocer la vida de los profesores afuera. Así que los felicito por esta iniciativa, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias a la profesora María Eugenia Grillet de la Facultad de Ciencias, agradecerle. Y bueno, la invitación está abierta. Que sigan los éxitos y que sigan las investigaciones y cualquier información que tenga nos las hace llegar para nosotros publicarla. Hasta luego. Sí, ok, chévere, chao. Chao.